enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Suplicamos, Padre nuestro, tu presencia con nosotros para la exposición de tu palabra, para que cada uno sea sensibilizado para entender y amarte a través de lo que sabemos de ti y que está revelado en las Sagradas Escrituras. Que podamos, en el caso de tu siervo, explicar con claridad y tu pueblo presente entender, y todos juntos, expositor y pueblo presente, vivir en obediencia a ti para honra y gloria tuya y para bien y edificación de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Les voy a pedir, hermanos, que tengamos abierta la palabra de Dios en este Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Como parte introductoria, hermanos, de la exposición, algunas cosas un poco generales sobre el Evangelio de San Juan, cuyo capítulo 1, los versículos que hemos leído, 1 al 18, pues tenemos ya un conocimiento quizá muy general, pero finalmente conocimiento sobre los versículos leídos. El Evangelio de San Juan, hermanos, repito, cuyos primeros 18 versículos hemos leído, lo escribió San Juan. Dicen los que han investigado al respecto, lo escribió cuando estaba en Éfeso. Era una ciudad griega. Inclusive ustedes saben que en la Biblia hay un libro dedicado y dirigido a los creyentes de ese lugar, Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Sabemos también, por lo que el mismo San Juan escribió, recordemos, hermanos, que San Juan escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y en los capítulos 2 y 3 de ese libro hay un mensaje que conocemos como el mensaje a las 7 iglesias, y la primera iglesia que menciona de las 7 es precisamente la de Éfeso, ciudad y lugar donde estaba, y desde allí escribió, hermanos, o estando allí, escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Santo Evangelio según San Juan.
Dicen, hermanos, los que han trabajado respecto a algunas generalidades sobre el Evangelio de San Juan, que este Evangelio tiene material para que el creyente, cuando lo lea, cuando lo estudie, su corazón descanse al apropiarse, al familiarizarse de su contenido. Dicen otros que el Evangelio alimenta el intelecto. Por ejemplo, hermanos, lo que hemos leído, ¿quién entenderá del todo lo que hay allí? En el principio era el Verbo era Dios, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, y aquel Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí, hermanos, para entender eso, como dice uno de nuestros pastores, hay que rechisporrotear las neuronas. Por eso dicen algunos, hermanos, que alimenta el intelecto. Pero tiene material para que el alma también descanse, hermanos. Y además edifica los corazones, hermanos. Ahora, esto que he mencionado, hermanos, y que es la parte introductoria de la exposición, trataremos de desarrollarlo en la exposición, hermanos, que a partir del tema celebramos la Navidad de Jesús. Ese es nuestro tema, celebramos la Navidad de Jesús. Veremos, hermanos, algunos porqués celebramos la divinidad de Jesús. Y vamos a ir a este Evangelio, hermanos, por favor, capítulo 1, y vamos a señalar el primer por qué celebramos la divinidad de Jesús. Versículo 3. Dice, hermanos, el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La divinidad de Jesús. La primera razón, hermanos, de celebrar la divinidad de Jesús es porque Él es creador. Versículo 3, otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, hermanos, ¿por qué señalamos hace unos momentos de que Juan el apóstol estaba en Éfeso? Porque estando en Éfeso, hermanos, él se dio cuenta que la iglesia estaba siendo invadida por enseñanzas, por doctrinas que parecían cristianas, pero que en el fondo o en la base de esas doctrinas que parecían cristianas negaban la esencia del cristianismo. Por ejemplo, hermanos, y particularmente, había un grupo que inclusive era parte de la iglesia y que se conoce o se conoció en aquel tiempo como los gnósticos. Un poco difícil de pronunciar porque va primero la G de gato, gnósticos. ¿Y qué enseñaban ellos, hermanos? Recordemos que atando
los cabos sueltos de las Escrituras, vamos a recordar que en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino en la carta que escribe después, habla de algunos que estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Y esos que salieron, Juan les denominó anticristos. Esos que llamó anticristos eran los que estaban infiltrando a la iglesia de Éfeso cuando el apóstol escribió el Evangelio que acabamos de leer, sus primeros 18 versículos. ¿Y qué enseñaban estos gnósticos, hermanos? Enseñaban que la materia, lo que nosotros llamamos creación, ¿y qué es la creación? Árboles, piedras, tierra, mares, montañas, hierbas. Esa creación es eterna. Y como querían entender, fíjense, como nosotros también queremos entender en la actualidad, ¿por qué existe tanta maldad? Y en México ahorita, hermanos, la maldad parece cabalgar en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. La maldad parece que está a flor de piel, de la piel social. Ahora, ¿cómo entender esa maldad? También estos señores se preguntaban y dijeron: ¿hay esto? ¿Tanta maldad? Porque la materia es mala, y de tanta corrupción que hay en la materia, el hombre ha sido contagiado por la maldad corrupta que hay en las cuestiones materiales. Y ellos, hermanos, también querían y tenían un concepto de Dios. ¿Y cuál era su concepto de Dios? Que Dios es un espíritu puro. Así decían estos señores: Dios es un espíritu puro. Y en ese sentido, como que no estaban tan errados, porque nuestro catecismo, en su pregunta 4, dice: ¿qué es Dios? Y su respuesta dice: Dios es espíritu puro, infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Dios es un espíritu puro. La materia, como es mala, como es corrupta, y por eso el hombre ha sido contagiado de esa corrupción, no fue creado por un Dios bueno. Entonces, en primer lugar, la materia corrupta no fue creado, sino que existe desde siempre. Ahora, hermanos, hubo un Dios malo, así decían ellos, distinto al Dios que definían como un espíritu puro. Ahora, de ese Dios malo salieron emanaciones. ¿Qué es eso de emanaciones, hermanos? No voy a entrar en detalles, voy a utilizar un ejemplo. Ustedes saben, hermanos, que si tiramos, por ejemplo, en la alberca, en una alberca, tiramos una piedra, como que se hacen olas, ¿verdad? Y entonces se va extendiendo esa ola. Esa imagen, ellos, con ese ejemplo así sencillo, hermanos, son las emanaciones. Hay un Dios malo del Antiguo Testamento. Así enseñaban y creían ellos. Entonces hubo muchas emanaciones
especie de dioses que se desprendían así como la ola cuando tiramos una piedra y se va extendiendo. Y hubo un Dios malo, peor que el Dios original, que se enfrentó y odió al Dios original, que para ellos era malo y era el Dios del Antiguo Testamento. Así enseñaban, hermanos. Ahora, ese Dios malo, la última olita de la emanación, hermanos, fue el que creó toda la maldad que existe. El Dios bueno del Nuevo Testamento se referían a Jesús, puesto que fue un Dios bueno. No puede ser el autor, el creador de todo lo que vemos, porque todo lo que vemos está corrupto, es corrupto. El Dios bueno del Nuevo Testamento no lo pudo haber creado. Ahora, hermanos, esto que de manera general y un poco complicadito que estoy diciendo, hermanos, es el contexto en el que San Juan escribe el Evangelio y señala, hermanos, a Jesús como creador. Miren, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Lo que está diciendo a los que iban a escuchar el Evangelio, hermanos, es: no hagan caso, no reciban las enseñanzas que separan a Dios de su creación, sino que Dios, refiriéndose a Jesús, es el creador. La creación es buena. El que lo creó es bueno. El cristianismo entonces señala, hermanos, que Dios creó todo lo que vemos de la nada. ¿Qué enseñaban los gnósticos? Que la creación era eterna y que en toda su existencia la creación era corrupta, y de la corrupción de lo creado el ser humano se corrompió, y por eso señalaban que Cristo no pudo inclusive ser humano. Es decir, para ellos la materia es mala. Jesús fue bueno, por lo tanto Él no pudo ser materia. Era como una especie de apariencia. Por eso en su carta, en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino en su primera carta, dice: todo aquel que niega que Jesús vino en carne, no es de Dios y es el anticristo. Ahora, hermanos, en el Evangelio, cuyos versículos 1 al 18 hemos leído, Él enfatiza también eso. Dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no se puede relacionar con la creación. Era la enseñanza existente. Y el cristianismo enseña que Dios se ocupa de su creación. Está interesado por su creación. Porque Él lo hizo, y ustedes saben, hermanos, que Génesis capítulo 1, el último versículo, concluye diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho o creado,
Y he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, hermanos, celebramos la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque fue creador de todo. Fue creador de todo. En segundo lugar, hermanos, porque Él es la vida. Fíjense lo que dice el versículo 4, hermanos. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí, hermanos, brevemente diremos, ¿de qué clase de vida tiene Jesús? ¿O de qué clase de vida está hablando Juan en el versículo 4, hermanos? En Él estaba la vida. ¿Qué vida? ¿Cuántos tipos de vidas hay? ¿O cuántos tipos de vidas tenemos? En primer lugar, hermanos, por ser seres vivos, todos nosotros somos seres vivos. Y bajo ese señalamiento, entonces tenemos vida biótica o biológica. Hay una materia en diferentes niveles de estudio que se llama biología. ¿Y qué estudia la biología? Pues la vida. Vida orgánica, vida sencilla, vida compleja. Pero, hermanos, también tenemos no solamente la vida biótica, como seres vivos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esta es la vida biológica. Pero también, hermanos, tenemos vida espiritual. Tenemos vida espiritual. Por ejemplo, hermanos, algunos ejemplos nada más. San Mateo 5:40, hermanos. San Mateo 5:40. Dice Jesús a la gente que le rodeaba, a la gente que le escuchaba: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A qué vida se refería allí? ¿A la vida biológica? No, porque biológicamente estaban vivos. Por eso era su auditorio, eran sus interlocutores. Y a su auditorio Jesús le dice lo que acabamos de leer: no quieren venir a mí para que tengáis vida. La vida que se tenía yendo a Jesús ya no es la vida biológica, es la vida espiritual. Es la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual, hermanos? Miren, nuestra confesión de fe, hay un documento que todos sabemos, hermanos, los que surgieron de la famosa asamblea de Westminster. Uno de ellos se llama la confesión de fe. Y cuando habla de los estados del hombre, habla de lo siguiente, hermanos, miren: estado de inocencia, Génesis 1 y 2. 2. Estado de pecado, Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Y el pecado, hermanos, es la muerte espiritual. Y el muerto espiritual no apetece, no simpatiza, no quiere nada de Dios, del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque su muerte espiritual
lo lleva a no querer ir a Cristo. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque cuando uno va a Cristo, inducido por el Espíritu Santo, recibe la nueva vida que Jesús denominó el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se da cuando aparece, por la gracia de Dios, en el escenario del estado del hombre, el estado de gracia. Entonces, miren hermanos, estado de inocencia, Génesis 1 y 2. Estado de pecado, Génesis 3. Estado de gracia, ¿cuándo? Cuando Dios, por su misericordia, llega a la vida de cada mujer, de cada varón. El Espíritu Santo trabaja mediante su santa palabra y produce una nueva vida, hermanos, en esa persona. Y este es el contraste que establece Juan en su capítulo 3, cuando dice: el que nace del Espíritu podrá ver el reino de Dios. El que nace de la carne, ¿qué es nacer de la carne? La vida biológica. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Fuimos engendrados, fuimos concebidos, podemos engendrar, pueden concebir las mujeres. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa eso? Que cada uno sabe, por ejemplo, cuándo nació. ¿En qué año nacimos, hermanos? Traiga a su mente el año en que nació. ¿Cuándo vamos a morir? Eso sí no sabemos. Pero como carne es, entonces, hermanos, terminará. Por eso Jesús, cuando dice lo que su discípulo amado escribió en el Evangelio de San Juan, tiene como una especie de conclusión en el versículo 15 del capítulo 3, cuando dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que ¿qué? Vida eterna. ¿Contrastarlo con qué? Con la primera parte donde dice: el que es nacido de la carne, carne es, allí terminó todo. Entonces, hermanos, la vida biológica, pero también la vida espiritual. Es decir, cuando pasamos del estado de pecado de Génesis 3, en Adán todos morimos. Por la gracia de Dios llega su palabra a nuestra familia, a nuestro corazón, y esa persona, hermanos, nace de nuevo, tiene una vida espiritual. ¿Y cuál es la característica de la vida espiritual? Que empieza a ver los detalles de su vida y a vivir los detalles de su vida, la diversidad de los detalles de su vida. Soy esposo, soy esposa, soy novio, soy novia, soy estudiante, soy trabajador, soy campesino, soy carpintero, soy ingeniero, soy médico, soy esto. La diversidad de los detalles de la vida a la luz de la palabra de Dios, esa es la vida espiritual. Pero también, hermanos, la vida eterna. Digamos algunos versículos, hermanos. Miren, es característico, hermanos, del Evangelio de San Juan hablar de la vida. En él estaba la vida, hemos leído, dice la palabra. Yo doy mi vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué otros evangelios encontramos la palabra vida? En Juan, hermanos. Porque su evangelio empieza con la vida y termina con la vida. Por ejemplo, hermanos, miren, San Juan 21, por favor, en el último capítulo.
Perdón, es el capítulo 20, hermanos. Versículo 31. Desde el 30, hermanos, 2 versículos pequeños. Siguen con su vista, los leo en voz alta. San Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Pero estas, es decir, las cosas que sí están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué, hermanos? Tengáis vida eterna. ¿Y cómo empieza su evangelio? En Él estaba la vida. ¿Y cómo concluye? Para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, hermanos, celebramos la divinidad de Jesús porque es creador de todos, incluyendo de nosotros. En segundo lugar, porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Por eso señaló, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hermanos, hay una vida eterna. San Juan 3:16, hermanos. Entonces, miren, vida biótica, vida espiritual cuando creemos en Cristo, pero vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o crea, es subjuntivo, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y vida eterna, hermanos, aunque es muy complejo la explicación y nos llevaríamos más tiempo, pero no es solamente prolongación del tiempo. ¿Se imaginan los que estamos aquí que simplemente se nos prolongara el tiempo, hermanos? ¿50 años, 60 años, 70, 80, 90? ¿Cómo nos veríamos llegando a los 100? Si es que llega uno. Arrugas sobre las arrugas, ¿no? Entonces la vida eterna no solamente prolongación del tiempo, es calidad de vida al ser transformados, hermanos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero a esa vida eterna, hermanos, es lo que en el Evangelio se señala qué hacer o cómo entrar. Y en el mismo versículo, hermanos, que hemos dicho de memoria, porque quizás sea uno de los versículos más amados de las Sagradas Escrituras por nosotros, es el 3:16. ¿Qué hacer para entrar? Para que todo aquel que en Él cree o en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, hermanos, y finalizamos diciendo, hermanos, celebramos la Navidad, la divinidad de Jesús en esta Navidad, porque Jesús revela al Padre. Si me acompañan, hermanos, a San Juan 1, versículo 18, que fue la parte final de nuestra lectura, y dice lo siguiente, hermanos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Celebramos la divinidad de Jesús porque revela al Padre. Veremos, hermanos, nosotros al Padre.
dice la palabra, en palabras de Jesús mismo, Dios es espíritu. Dice la palabra, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunos conceptos en el Antiguo Testamento, hermanos, en el segundo libro del Antiguo Testamento, que tiene por nombre Éxodo, en el capítulo 33, algo nos dice, hermanos, del concepto bíblico en la relación hombre-Dios, Dios-hombre. Versículo 33, capítulo 33, versículo 20, hermanos, dice lo siguiente. Dijo más, Dios está hablando, dirigiéndose a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. No me verá el hombre y vivirá. En otras palabras, si alguien me ve, muere. Deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 12, hermanos, nos dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 12 de Deuteronomio, nos dice lo siguiente: y habló Jehová con vosotros. El que está diciendo estas palabras es Moisés. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Cristo, entonces, hermanos, en Cristo vemos a Dios. Porque el unigénito Hijo de Dios lo reveló, lo manifestó a nosotros, hermanos. Cristo es Dios. Jesús está en el seno de Dios, porque así dice la lectura: el unigénito Hijo de Dios, Él lo manifiesta. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, al celebrar hoy el nacimiento de Jesús, San Mateo, San Marcos, San Lucas, hablan de Jesús como el hombre histórico. Y no vamos a negar, no vamos a decir que ellos están negando la divinidad de Jesús. Pero el que enfatiza desde su primer capítulo ese aspecto y no los datos históricos, que los tres restantes sí lo enfatizan, él empieza, hermanos, con su evangelio hablando de la eternidad de Jesús, con palabras misteriosas, hermanos, que nos sería un tema exprofeso para desarrollarlo en varios domingos. ¿Qué es eso del verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, hermanos, sabemos y leemos reiteradamente en Génesis 1 la expresión "y dijo Dios". Ahora pregunto, sin entrar en detalles, hermanos, ¿ese decir de Dios es el verbo? Es. ¿Cómo separar a la persona de la palabra que dice? Inclusive nosotros, hermanos, podemos detectar el estilo de cada persona. ¿Cómo ora alguien? Y decimos, ese estilo lo conozco, sin que sepamos quién está, pero con que
descubramos una palabra que es familiar a alguien, decimos, el que está hablando es la hermana fulana o el hermano sutano, porque hay palabras que dice con frecuencia y cuando lo escuchamos, sin que distingamos concretamente, pero ese es el hermano fulano. Entonces, hermanos, Juan, el apóstol, a partir de lo que escribió, hermanos, hoy en este 24 de diciembre del año 2014, nos ha invitado y nos dice, hermanos, que celebremos la Navidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Pero olvidémonos en algún momento de todo. Hablemos de nosotros. Él nos creó a nosotros. En Él está la vida. ¿Cuál vida, hermanos? La vida biológica, la vida espiritual, pero también, hermanos, la vida eterna. Y en Él, hermanos, vemos al Padre. Quizá nosotros seamos, hermanos, como Felipe, San Juan 14, dirigiéndose a Jesús, pues revélanos al Padre y nos basta. ¿Y qué contestó Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre y yo una cosa somos. En Jesús, hermanos, vemos al Padre. Celebremos entonces, hermanos, el hecho de haber sido creados, pero junto con esto se nos dio la vida espiritual. Y en Jesús entraremos, por la gracia del Padre, hermanos, a la vida eterna, cuando nuestra historia como humanos termine aquí en esta tierra. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos al Señor para que aplique, hermanos, por su gracia y misericordia, su palabra en el corazón de todos nosotros. Señor, que moras en los cielos, Jesucristo, predicado y enseñado de su vida y de lo que Él fue a través del apóstol Juan en este evangelio que lleva su nombre, y que en esta Navidad se nos ha recordado que la divinidad de Él, es decir, de Jesús, la celebramos nosotros como el centro de nuestra vida. Razones hay infinidad. Hoy señalamos nada más 3. Celebramos la divinidad de Jesús por Él, porque Él creó todas las cosas, incluyéndonos en esa creación. Pero también y principalmente porque siendo pecadores, Él nos dice: yo soy la vida, y nos da vida, la vida espiritual que nos viene en Él, porque en Adán viene la muerte física y la muerte espiritual. En Jesús la vida física también, pero la vida espiritual y la vida eterna. Y porque en Él, Padre, Dios nuestro, en Él te has revelado tú. Permite, Señor, que en nuestro corazón haya esa gratitud en abundancia para alabar tu santo nombre por esta gran bendición que nos revelas a tus hijos que estamos aquí. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.